Cerberus el perro diabólico. Volumen 3. La carretera serpenteaba como una cinta negra entre los árboles, reflejando los destellos de las luces de la camioneta que, a toda velocidad, surcaba el atardecer. Jessica mantenía el pie a fondo en el acelerador, mientras Kevin miraba con ojos desorbitados el espejo retrovisor, donde la bestia infernal, Cerberus, se deslizaba como una sombra, manteniendo su paso a la par de la camioneta. El motor rugía con desesperación, como si la misma máquina supiera que de su potencia dependía la vida de aquellos a bordo. Kevin, con los nervios de punta, apenas podía pensar con claridad, pero fue Jessica quien, en un alarde de destreza, maniobró para perder a la criatura. Los faros de la camioneta captaron un movimiento en la penumbra y de los arbustos emergió una figura humana. Jessica frenó de golpe. El vehículo patinó en el asfalto húmedo y, aunque trató de evitarlo, no pudo impedir que el auto embistiera al hombre. El impacto lanzó a la figura hacia adelante, arrojándola a la carretera como un muñeco de trapo. Los latidos del corazón de Jessica resonaban en sus oídos, mientras el eco del golpe todavía resonaba en su mente. Con el cuerpo temblando, salió del vehículo, seguida de cerca por Kevin. Ambos se acercaron al hombre caído y, para su horror, lo reconocieron. Era Roberto, el padre de la pequeña Sheila. Desorientado y aturdido por el golpe, Roberto buscó a tientas su escopeta que había caído cerca de él. Pero antes de que pudiera agarrarla, Jessica y Kevin lo abrazaron, sus lágrimas mezclándose con la angustia que flotaba en el aire. Roberto, detente, suplicó Jessica tratando de calmarlo. Pero la furia en los ojos de Roberto era palpable, una ira nacida de la tragedia reciente que había destrozado su mundo. Con voz entrecortada, les contó cómo la bestia había matado a su hija, cómo la había encontrado desollada, sus restos profanados en un arroyo. El dolor y la sed de venganza emanaban de él como un aura oscura. Quería regresar al bosque, a la guarida del mal, y matar a la criatura con sus propias manos. Kevin y Jessica intentaron razonar con él, insistiendo en que debían buscar ayuda en el pueblo, unir fuerzas con los aldeanos que ya estaban cazando a Cerberus. «¡Dame las llaves!», gritó Roberto, la ira cegando su juicio. Forcejeó con Kevin y Jessica, decidido a retomar su casa. Pero en ese preciso instante, un relámpago en la noche, Cerberus surgió de las sombras, lanzándose sobre Kevin. Sus mandíbulas se cerraron sobre el cuello del joven, derribándolo al suelo en un acto de brutalidad pura. El tiempo pareció detenerse. Roberto, movido por un instinto feroz, levantó su escopeta y disparó, haciendo estallar las entrañas del monstruo. Sangre y vísceras salpicaron el suelo, pero Cerberus, a pesar de la herida, se escabulló en la espesura del bosque, dejando un rastro de sangre detrás. El horror en los ojos de Jessica se convirtió en acción desesperada. Sosteniendo a su hijo, que se desangraba ante sus ojos, rogó a Roberto que no los dejara solos, que Kevin necesitaba un hospital. La razón, aunque velada por el deseo de venganza, tocó el corazón de Roberto. Hizo un vendaje improvisado con su camisa, colocó a Kevin en la camioneta y entregó las llaves a Jessica. «Ve tan pronto como puedas al hospital del pueblo, no pierdas tiempo», dijo con voz firme antes de tomar su escopeta y adentrarse en la oscuridad del bosque, decidido a terminar lo que había comenzado. Jessica, con el alma desgarrada, arrancó la camioneta y se dirigió a toda velocidad hacia el pueblo, mientras su corazón se dividía entre la preocupación por su hijo y el terror de perder a Roberto también. Empezaba a oscurecer, y Roberto siguió el rastro de sangre en el bosque, la rabia y la desesperación alimentando cada uno de sus pasos.
El bosque, oscuro y silencioso, parecía contener la respiración mientras lo observaba pasar, como si fuera testigo de un juicio inminente. El rastro lo condujo a un viejo cerramiento abandonado, rodeado de alambres de púas que habían sido forzados abiertos. La sangre fresca marcaba el camino hacia una mansión en ruinas, un edificio que había sido testigo de horrores inimaginables. Las ventanas rotas y las paredes vandalizadas apenas podían contener los recuerdos de lo que había ocurrido allí. Parte de la fachada había sido consumida por el fuego, dejando un esqueleto carbonizado que se alzaba contra el cielo nocturno. Un gran agujero en la pared trasera llamaba la atención de Roberto. Dentro, el olor a sangre fresca y carne putrefacta era abrumador. Con la escopeta en alto, Roberto se adentró en la casa. La oscuridad lo envolvía. El silencio solo roto por el crujido de la madera podrida bajo sus pies. Encendió un fósforo y la débil llama iluminó un espectáculo dantesco. Los cuerpos de niños y bebés desollados. Sus tripas esparcidas por el suelo como si fueran parte de una pintura macabra. El olor era nauseabundo, una mezcla de muerte y corrupción que lo hizo retroceder con el estómago revuelto. Al fondo de la habitación, una estatua de un demonio, empapada en sangre, parecía observarlo con ojos vacíos, como si juzgara su presencia. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una mano helada le hubiera tocado el alma. De pronto, una voz gutural y quebradiza rompió el silencio. Lo que buscas ya se fue. Instintivamente, Roberto se giró y apuntó con su escopeta a la figura que había hablado. Un hombre anciano, vestido con una túnica negra y una capucha, sostenía una vieja lámpara de gas. Su rostro era una máscara grotesca de arrugas, manchas en la piel y unos ojos y dientes amarillentos que apenas quedaban en su boca. ¿Dónde está el perro? Exigió Roberto, sin bajar el arma. El anciano soltó una risa seca y amarga. Tranquilo, muchacho. Él ya se fue. Ya comió y se recuperó. Viejo idiota, no mientas. ¿Dónde está esa maldita criatura? Te lo digo, ya se fue. ¿No ves todo lo que se comió? Su comida favorita son los niños y Moloch le da su fuerza cuando son sacrificados. La rabia estalló en Roberto, que golpeó al anciano con la culata de su escopeta, haciéndolo caer al suelo con la boca ensangrentada. Pero el viejo no dejaba de reír, repitiendo una y otra vez: Tú eres el siguiente. Roberto lo golpeó de nuevo, exigiendo respuestas. ¿Dónde está el perro? El viejo, con voz temblorosa y ojos desorbitados, respondió: ¿Acaso no lo ves? Nuestro Señor lo sabe y ve todo. Mi amo no va por ti ni por tu hija. Él quiere algo más grande. ¿Qué estás diciendo? Gritó Roberto al borde de la desesperación. Tu hija solo fue su alimento. Él quiere a tu esposa. El horror de aquellas palabras lo dejó paralizado. Apretando los dientes, Roberto apuntó al anciano a la cabeza, exigiendo más respuestas. Pero antes de que pudiera actuar, escuchó murmullos a su alrededor. Vas a morir. Se oyó una voz lejana, seguida de risas siniestras. De pronto, varios encapuchados surgieron de las sombras, susurrando coros oscuros mientras se acercaban lentamente a Roberto. Se encontró en medio de una encrucijada, con la muerte acercándosele desde todas las direcciones. El anciano seguía riendo en el suelo, mientras la oscuridad se cernía sobre él, como un manto de muerte inminente. ¿Qué destino le espera a Roberto en esa mansión maldita? ¿Podrá Jessica salvar a Kevin y escapar del destino que les persigue?
La noche se cierra, pero la sombra de Cerberus y el culto a Moloch acechan en la oscuridad, dejando en el aire la sensación de que el verdadero horror aún está por desatarse. Solo el tiempo lo dirá, si es que aún les queda tiempo.